¿Qué pasaría si todo lo que creíste sobre el nacimiento de Jesús estuviera equivocado? Millones celebran la Navidad cada diciembre, árboles, luces, regalos, pesebres, pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? En ninguna parte lo dice, pero eso no significa que la Biblia guarda silencio. Al contrario, nos da pistas, señales, claves que, cuando las juntas, revelan algo impactante. No un día aleatorio, no una tradición romana, sino un momento profetizado, preciso, programado desde el cielo. Y cuando descubras las 7 pistas que vamos a revelar hoy, no solo vas a entender cuándo nació Jesús, vas a entender por qué ese momento era el único que encajaba con su misión. Quédate hasta el final, porque en la pista número 7, todo se conecta, y te prometo, nunca volverás a mirar la Navidad de la misma forma. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Pista número 1. Los pastores en el campo. Lucas 2:8 dice algo que muchos leen, pero pocos entienden. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Parece un detalle más de la historia navideña, pero en realidad es una pista clave. ¿Por qué? Porque estos pastores estaban al aire libre, por la noche, cuidando ovejas, en los campos cercanos a Belén, y eso, en diciembre, no ocurría. El invierno en Judea es frío, húmedo e impredecible, las temperaturas bajan drásticamente, la lluvia es común, y los animales no se dejan a la intemperie. Durante esos meses, las ovejas se guardaban bajo techo, en corrales protegidos, era temporada de resguardo, no de pastoreo nocturno. Pero hay más. Según antiguas fuentes judías como la Misná, los pastores solo permanecían en campo abierto desde la primavera hasta el inicio del otoño. ¿La razón? El clima templado y la temporada de cría. Y justo ahí está el detalle, la temporada de cría, porque los pastores no solo vigilaban, hacían turnos nocturnos, una práctica asociada a los meses en que las ovejas daban a luz. Eso nos ubica entre marzo y septiembre, y descarta por completo el invierno. Pero hay un detalle aún más impactante. Belén no era cualquier terreno, era el área de Migdal Eder, la torre del rebaño, donde se criaban corderos especiales para los sacrificios del templo. ¿Lo ves? Los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Mesías eran pastores encargados de cuidar corderos para el sacrificio, y el ángel les dice: ha nacido hoy un Salvador, el Cristo, el Señor. Lucas 2:11. El Cordero de Dios, anunciado a los que cuidaban corderos para Dios. Eso no es coincidencia, es profecía viviente. Entonces, si los pastores estaban en el campo, cuidando sus rebaños por la noche, no fue en diciembre. Fue en una época más cálida, entre finales del verano y principios del otoño. Y esta es solo la primera pista, porque la siguiente te da una fecha exacta para comenzar a contar. Ahora veamos la pista número 2. ¿De dónde salió el 25 de diciembre? Hasta ahora hemos visto que la Biblia no menciona el 25 de diciembre, pero entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde salió esa fecha? Porque si no está en las Escrituras, ¿quién la puso? ¿Y por qué se convirtió en el día más celebrado del cristianismo? Durante los primeros 3 siglos de la Iglesia, nadie celebraba el nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos estaban enfocados en su muerte, su resurrección, su regreso glorioso, no en su cumpleaños. Incluso algunos padres de la Iglesia condenaban la celebración de nacimientos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, los únicos que celebraban sus cumpleaños eran Faraón, podemos citar Génesis 40:20, y Herodes en Mateo 14:6. Ambos en contextos paganos y sangrientos. Entonces, ¿qué cambió? El Imperio Romano. En el año 313, Constantino legalizó el cristianismo, y de pronto, lo que era una fe perseguida, se volvió popular, pero Roma ya tenía sus propias fiestas. Y una de las más grandes era Saturnalia, una celebración invernal de una semana, comidas abundantes, intercambio de regalos, árboles decorados, luces, euforia, y justo en medio de esa fiesta, el 25 de diciembre, se celebraba el Día del Nacimiento del Sol Invicto, una fiesta dedicada a un dios solar llamado Mitra. ¿La solución de la Iglesia? Cristianizar la cultura. En vez de eliminar la fiesta, la reemplazaron, transformaron la celebración del Dios Sol en la celebración del Hijo de Dios,
y así nació la Navidad del 25 de diciembre. El 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Cristo, es la fecha en la que la tradición religiosa se impuso sobre la evidencia bíblica. ¿Es pecado celebrarla? No necesariamente. ¿Es la verdad? Tampoco. Y por eso antes de pasar a la siguiente pista queremos decirte, Jesús es la luz del mundo. Es por esto que tiene sentido celebrar su nacimiento justo cuando el mundo está más oscuro, el invierno. Nosotros como cristianos no adoramos ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, pero si adoramos a Jesús quien nació para alumbrar la tierra. Lo importante aquí no es una fecha, sino una verdad, el nacimiento del Mesías, y eso merece ser recordado. ¿Y si no fue el 25 de diciembre exacto? No importa, lo que queremos resaltar que por ese nacimiento todo el mundo puede recibir el perdón de pecados y salvación eterna. Ahora si vamos a la siguiente pista, pista 3, la estrella de Belén y el testimonio del cielo. Todos hemos escuchado sobre la estrella de Belén. Esa luz misteriosa que guió a los sabios de Oriente hasta el lugar donde estaba el niño. Pero pocos saben lo que realmente era, y mucho menos, cuando apareció. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente. Lo primero que debes saber es que la Biblia nunca dice que era una estrella mágica flotando en el aire, dice que era una estrella real, algo visible en los cielos, algo que los sabios, astrónomos de su tiempo, supieron interpretar. Y aquí viene lo fascinante. En el año 3 a.C., hasta el 2 a.C., ocurrió un fenómeno astronómico único. La conjunción del planeta Júpiter, el planeta real de los reyes, con la estrella Regulus, la estrella real de la constelación de Leo, el león de Judá. ¿Y cuándo ocurrió? En septiembre, durante la temporada de las fiestas otoñales, durante Sukkot. Luego, Júpiter pareció detenerse en el cielo, debido a su movimiento retrógrado, justo sobre la región de Belén. Eso no fue casualidad, fue una señal sincronizada desde el cielo. El rey había nacido, y hasta los cielos lo estaban anunciando. El Salmo 19:1 lo había dicho siglos antes, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No fue una leyenda, fue una alineación profética, astronómica y celestial. Dios no solo habló en la tierra, puso una firma en el cielo, y todo, una vez más, apunta a lo mismo, septiembre. Dicho esto, pasemos a la pista 4. El censor romano y el clima de viaje. Lucas 2:1 nos da otro dato que a simple vista parece rutinario. En aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo debía empadronarse. Una orden que cambió la vida de José y María, y que, sin saberlo, los colocó en el lugar exacto, en el momento exacto, para que se cumpliera una profecía milenaria. Y tú, Belén, de ti saldrá el que ha de ser Señor en Israel. Miqueas 5:2. Pero ahora detente y piensa esto. ¿Realmente el Imperio Romano habría obligado a miles de personas, incluidas mujeres embarazadas, a viajar largas distancias en invierno? No tiene sentido. Los caminos de Judea eran peligrosos, llenos de barro, con lluvia constante y vientos fríos. Incluso para soldados bien entrenados, moverse en esa temporada era riesgoso. Ahora imagina a familias enteras caminando de pueblo en pueblo. La historia lo confirma. Los censos en el Imperio Romano se programaban estratégicamente, durante los meses de clima templado, cuando los caminos eran transitables, cuando las cosechas habían terminado y la gente podía moverse. Es decir, entre finales del verano y principios del otoño, justo en esa ventana, María y José viajaron de Nazaret a Belén, no en una noche nevada de diciembre, sino durante una temporada de cosecha, movimiento y registro. Y no es coincidencia que cuando llegan a Belén, no hay lugar en la posada. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba llena, no por Navidad, sino porque todos los descendientes de David regresaban por obligación legal, y esa obligación no se cumpliría en condiciones invernales extremas. Una vez más, la evidencia apunta al mismo destino. Jesús nació cuando el cielo, la tierra, y hasta Roma, estaban alineados, y si eso no te parece suficiente, espera a ver la siguiente pista. Pista 5. La edad de Jesús y el inicio de su ministerio. Lucas 3:23 nos da otro detalle que podría pasar desapercibido, pero que es fundamental para cerrar el círculo profético. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. Y eso lo cambia todo, porque, según la ley judía, Números 4:3,
los sacerdotes comenzaban su servicio los 30 años, y Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 3, 1, cumplió esa ley al pie de la letra. Pero aquí viene lo importante. Lucas 3, 1 nos da un ancla histórica, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Tiberio comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo. Eso significa que el año 15 fue el año 28 o 29 después de Cristo. Y en ese tiempo, Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público. Entonces, si tenía 30 años en el año 28 o 29 después de Cristo. Pero, ¿cuándo nació? Haz la cuenta 30 años antes. Nos lleva al año 2 o 1 antes de Cristo. Jesús no nació en una fecha improvisada, nació en una cita divina, marcada en el calendario celestial. Su nacimiento en otoño, su ministerio a los 30 y su muerte en Pascua forman una línea profética perfecta. Nada fue al azar, y la siguiente pista te lo corroborará. Número 6. El turno sacerdotal de Zacarías. Muchos dicen, la Biblia no nos dice cuándo nació Jesús, y es cierto. En parte, porque aunque no nos da el día exacto, sí nos da el punto de partida para descubrirlo. Y todo comienza con otro nacimiento, el de Juan el Bautista. Lucas 1, 5 nos da un dato aparentemente irrelevante, Zacarías, de la clase de Abías. Pero ese detalle es una llave maestra del calendario. En Primera de Crónicas 24, el rey David divide a los sacerdotes en 24 grupos. Cada uno servía en el templo una semana 2 veces al año, y la octava división era la de Abías. Históricamente, sabemos que el servicio del templo comenzaba en Nisán, de marzo a abril. Eso ubica el turno de Abías en la segunda mitad de junio. Y fue justo ahí, en medio de su servicio, que el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le anunció que su esposa, Elisabet, tendría un hijo. Después de su semana en el templo, Zacarías vuelve a casa, y Lucas 1, 24 dice, después de esos días, concibió Elisabet. Eso coloca la concepción de Juan el Bautista a finales de junio. Ahora, escucha esto. Lucas 1:26 dice que 6 meses después, Gabriel visitó a María y le anunció que concebiría al Hijo de Dios. 6 meses después de finales de junio, nos lleva directamente a finales de diciembre. Entonces, si Jesús fue concebido en diciembre, 9 meses después, ¿en qué época nació? Exacto, finales de septiembre, principios de octubre. Jesús no nació en pleno invierno, nació en medio del calendario profético de Dios. Dios no improvisa. Todo está marcado, todo sigue un patrón. Por último veamos la pista 7, la profecía de Isaías y la estación de la luz. Muchos conocen la famosa profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9, 6. Se recita cada Navidad, está en tarjetas, villancicos, obras de teatro. Pero lo que pocos ven es que Isaías no solo anunció al Mesías, también reveló la estación de su nacimiento. Mira lo que dice unos versos antes: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9, 2. ¿Luz que aparece en medio de la oscuridad? ¿Una celebración de gozo, luz y redención? No es invierno, es la fiesta de la luz. En esta celebración 4 enormes lámparas iluminaban Jerusalén por las noches. La ciudad entera brillaba. Y fue precisamente durante esa fiesta que Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo». Juan 8, 12. Lo dijo en el contexto de Isaías, lo dijo en la fiesta que celebraba esa profecía. Y hay más. Isaías 9, 3 dice, «Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega». La siega final, la última cosecha del año, es exactamente el contexto agrícola de las fiestas de otoño. La profecía no hablaba de un nacimiento silencioso, en una noche helada. Hablaba de gozo, cosecha, luz y presencia divina. Isaías no estaba apuntando a diciembre. Estaba describiendo Sucot, una fiesta donde Dios recordaba cómo habitó entre su pueblo y profetizaba cómo volvería a habitar. Y esa profecía se cumplió en Belén, cuando Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. La estrella lo anunció, los pastores lo vieron, el cielo lo marcó, Isaías lo predijo, y ahora tú estás viendo la historia completa. Ahora ya lo sabes. La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre, porque nunca nació en invierno. Todas las pistas apuntan a lo mismo.
Un nacimiento en otoño, durante las fiestas proféticas de Dios. No una fecha impuesta por Roma, sino una cita marcada por el cielo. El mundo convirtió la Navidad en algo comercial, pero nosotros podemos convertirla en adoración a Jesús. Podemos cantarle al El que nació. Podemos leer la Biblia con nuestros hijos. Podemos orar como familia recordando el milagro de Belén. Podemos hacer regalos, pero no por obligación, sino como reflejo de que Dios nos dio el mayor regalo de todos, su Hijo Jesucristo. Celebrar no es el problema es olvidar a quien celebramos, porque si lo que hacemos nos acerca más a Jesús, a la palabra y a la gratitud, entonces no estamos en pecado, estamos en adoración y reconociendo su gobierno. El nacimiento de Cristo no es un dato histórico sin importancia, es el inicio de la redención, es el momento cuando Dios, el Eterno, el Invisible, el Todopoderoso, se hizo niño, se hizo carne, se hizo alcanzable. ¿No merece eso una celebración? El nacimiento de Jesús no fue ocultado. Solo fue escondido en plena vista, esperando que una generación decidiera buscar. Tú eres parte de esa generación. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.